Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. El día de hoy les voy a preparar un video para utilizar Excel en funciones de estadísticas. Específicamente vamos a tratar de describir si una serie de datos, una base de datos, siguen una ley de distribución normal o tal vez tienen una distribución exponencial o si la base de datos se ajusta bien a una distribución de tipo Poisson. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es partir de una base de datos. Hay dos maneras de hacerlo. Generalmente, o mejor dicho, el camino lógico es a partir de datos experimentales o mediciones, puede ser in situ, de cualquier parámetro. O en casos más didácticos, lo que se hace es generarnos una base de datos de n cantidad de términos. Aquí, al fin y al cabo, la manera o de dónde tengamos los datos es relevante porque es simplemente aplicar estas especificaciones, estas descripciones hacia los objetivos que nosotros queremos hacer. Muy bien, en este caso para hacerlo más didáctico y vamos a usar la función aleatorio. Vamos a hacer una celda de datos. Vamos a generar números aleatorios. Dos maneras rápidas para ocupar una función. Ustedes pueden trabajar con el símbolo igual, fíjense aquí el símbolo igual, y automáticamente aquí primero les da funciones usadas recientemente en esta parte del Excel, o si gustan aquí en f de x, ustedes tienen acceso a todo el listado, por ejemplo ahí está todas las funciones, todo el listado de funciones con las cuales podemos trabajar en Excel, o en grupos más específicos, por ejemplo, funciones de estadística, ya que están todas las funciones de tipo estadístico. Otra manera es usar el símbolo igual y empezar a escribir. Si ustedes ya tienen un poco más de experiencia, podría decirse, o experiencia, perdón, en esto, podrían usar, deletrear la función. Por ejemplo, vamos a ocupar la función aleatorio. Obviamente aleatorio empieza con A y les sale aquí una lista de funciones que empiezan con A en orden alfabético. Entonces aquí está la función aleatoria. No es necesario copiar toda la función. Simplemente ustedes lo ubican, hacen clic, doble clic, perdón, y ya se abre la función. Obviamente función aleatoria no tiene parámetros, simplemente dan un enter y se genera el número. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es generar una base de datos, tal vez de unos 200 términos, 250, 300. Como les dije, esto es didáctico, así que no hay ningún problema. Y están generados nuestros números aleatorios. Adicionalmente a esto, nosotros podemos generar o utilizar, como les dije, datos estadísticos. Por ejemplo, en este ejercicio que encontré, contiene los datos en peso de 500 paquetes de detergente que han pesado, con un peso nominal de 4 gramos, indicando, bueno, las líneas de... no es muy importante, pero lo importante es que aquí ya tenemos una base de datos. Entonces, por el momento voy a ocupar esto para evitarme, si ven, estar moviendo con el scroll de arriba a abajo. Me paro en la primera celda, aplasto Control Shift y la flecha para abajo y seleccionan todos los datos de ese campo. Entonces yo los voy a copiar y les voy a poner aquí. Listo. Una vez que ya tenemos los datos, ya sea porque ustedes generaron sus datos a partir de números aleatorios o tienen una base de datos propia, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que siga estos datos una distribución normal. Para ello necesitamos términos estadísticos, se podría decirse datos estadísticos como son el promedio, la desviación estándar o bueno, promedio o media, ¿no? Claro. Para lo cual vamos a utilizar aquí en datos la herramienta análisis de datos. Si es que ustedes no tienen instalado previamente estas herramientas de análisis de datos, tienen que recurrir al siguiente paso. Archivo, opciones, dentro de la barra de opciones, complementos, y aquí en esta administrar complementos de Excel, seleccionan ir, habilitan o deshabilitan las herramientas que necesiten y ponen aceptar.
Si son versiones más anteriores, siempre tienen que buscar la pestaña opciones. Por ejemplo, en versiones de Excel 2007, aquí está la bolita de Microsoft con los colores amarillo, rojo, verde y azul. Hacen clic y abajo al final igual está opciones. De ahí en adelante son los mismos pasos. Listo, entonces nos vamos para análisis de datos. Primero vamos a sacar una estadística descriptiva. El rango de entrada. Rango de entrada se refiere a los términos de los datos que vamos a analizar, que en este caso son todos los datos de la lista. Repito el procedimiento. Control, Shift, flecha para abajo y se selecciona automáticamente todo. Si tenemos rótulos en la primera fila, como es nuestro caso, nosotros en la primera fila teníamos la palabra datos. De ahí, rango de salida, opciones de salida. Si ustedes seleccionan rango de salida, les da la opción de que en la misma hoja, por ejemplo aquí, en este lado de aquí, acá, donde ustedes quieren, en la misma hoja, puedan que les obtener los resultados. O si quieren en una hoja nueva, aquí se les va a crear una hoja nueva o un libro nuevo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos resumen estadístico. Podemos poner un nivel de confianza 95, 90%, eso es opcional. Y estos términos K mayor y K menor significa cuando ustedes necesitan saber puntualmente cuál es el quinto dato mayor o cuál es el décimo dato menor, el 20avo o el penúltimo. Si son 500 datos, el penúltimo sería 499, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ahorita no necesitamos saber términos intermedios, lo único que necesitamos es resumen estadístico. Damos a aceptar y nos da promedio, error, mediana, moda, desviación estándar, una serie de datos. Listo. A partir de esta estadística descriptiva, los datos que vamos a utilizar, vamos a sacar unos rangos de clase. ¿Qué son rangos de clases? Verán, rangos de clase simplemente se refiere a, yo tengo aquí una cantidad desde 0 hasta 1000 datos y yo lo que quiero es dividir mis datos desde 0, ¿no? Hasta 1000. Yo los quiero dividir en estos 5 grupitos, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el primer rango de clase va a ser de 0 a 200. El segundo sería de 201 a 400, el tercero de 401 a 600, el tercero de 601 a 800 y finalmente de 801 a 1000. En este caso, como fue un ejemplo didáctico, ustedes se van a dar cuenta que es fácil determinar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 rangos de clase. Si yo quisiera hacer 10 rangos de clase con la misma cantidad de número, pues bueno, tendría que hacer de 0 a 100, de 101 a 200, de 201 a 300, de 301 a 400 y así sucesivamente hasta tener mis 10 rangos de clase y llegue al 1000. Los rangos de clase uno los escoge realmente, uno decide cuántos quiere. En este caso, igual por seguir las instrucciones didácticas que recomiendan la mayoría de autores, vamos a generar 7. Ahora, nuestros rangos de datos, miren, fíjense aquí, tenemos un mínimo y un máximo. Lo que se recomienda es... Listo, entonces... Una vez que ya tenemos definida el estadístico descriptivo, lo que vamos a hacer es dos opciones. Podemos trabajar con mínimo y máximo. Obviamente al mínimo bajarle un poco y al máximo aumentarle un poco para tener un cuadro, una presentación de datos del histograma mejor. O directamente con el rango. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al rango, en este caso 325, vamos a dividir para el número de grupos de clase que necesitemos. En este caso yo propongo 7. ¿Qué significa este 46? Significa que entre el mínimo y el siguiente, que sería el mínimo más la diferencia esta que calculamos, existe 46. ¿Sí ven? 3877 más 46, 3923. Obviamente, como la diferencia siempre es constante, lo vamos a anclar aplastando la tecla F4 y nos salen estos signos de dólar. Y lo que vamos a hacer es arrastrar
hasta llegar a nuestro máximo, que para el ejemplo es 4202, y nos generan estos rangos de clase. Muy bien, ¿para qué hice estos rangos de clase? Bueno, estos rangos de clase son datos estadísticos que nosotros necesitamos para formular esta herramienta, para crear esta herramienta que se llama histograma. ¿Qué es el histograma? El histograma no es nada más que ver cómo están divididos nuestros datos entre cada una de estos rangos de clase. ¿Ok? Entonces, lo que hace básicamente es contar, por ejemplo, entre 3877 y 3923, ¿qué datos hay? Por ejemplo, este no está, veamos algún dato que esté, Ya, entonces busquemos algún dato, por ejemplo, 3877 y 923. Por ejemplo, este dato, miren. Este dato de aquí ingresa dentro de este primer rango que va entre 3877 y 3923. Entonces Excel lo que hace es automáticamente busca todos los datos y los va agrupando entre estos rangos de clase y saca un parámetro que se llama frecuencia. El gráfico de estas frecuencias lo que nos permite saber cómo se mueve, o mejor dicho, cómo están los datos distribuidos. Ok, entonces vamos aquí al histograma. El histograma igual nos pide rango de entrada. Para nuestro caso, el rango de entrada vuelven a ser nuestros mismos datos. Me paro en la celda datos, control fin, flecha para abajo y me selecciona todos. Siguiente, rango de clases. Los rangos de clases son los datos que ya calculamos acá. En este caso, estos de aquí. Voy a seleccionar incluida la primera fila, porque aquí seleccioné la primera fila para seleccionar rótulos. Listo, rango de salida, las mismas opciones. Puede ser aquí en la misma hoja, en una hoja nueva, en un libro nuevo. ¿Qué es lo que necesitamos en el rango de salida? En el rango de salida, pongámosle por la parte de aquí, vamos a necesitar el histograma, el porcentaje acumulado, y vamos a crear el gráfico, ¿sí? Porcentaje acumulado y vamos a crear el gráfico. Y damos clic en aceptar. Entonces vamos a ampliar un poco esto. Aquí los rangos de clases, simplemente lo que voy a hacer es, por estética, voy a dejarles a todos solo con 2 decimales. Aquí y acá. Todos me van a quedar solo con 2 decimales. Le voy a dar un poco más de espacio para poder apreciar. Fíjense. Aquí en el histograma, esta es la línea, esta especie de S, parece como una S, una forma sinoidal se llama. Es lo que nos da ya la primera idea de que estos datos siguen una distribución normal, ¿sí? Siempre fíjense en la forma del histograma. Listo. Por lo tanto, una vez que determinamos que los datos siguen una distribución normal, nos vamos a crear otra hojita para hacer los análisis. Bueno, lo que queremos hacer es, ok, ya tengo mis datos, ¿no es cierto? Con media 4042, desviación estándar 66, tengo un histograma, correcto. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? O en mis datos, ¿no es cierto? Yo pienso, o mi hipótesis es que mis datos siguen una distribución normal de media 4042 y desviación estándar de una desviación estándar de, aquí está, 66.75. Listo. Mi hipótesis 1 va a ser que mis datos no siguen bla 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 bla, todo lo de aquí arriba, una distribución normal de media, ¿ya? Esas hipótesis son las que yo quiero comprobar, y la herramienta con la cual, la más fácil de analizar, es
Kolmogorov y Smirnov, entonces vamos a realizar el método de Kolmogorov y Smirnov. Hay otros métodos, ¿no?, para comprobar. Por ejemplo, por aquí encontré uno muy bueno. Creo que es este, miren. Puede ser prueba de contraste de Pearson, puede ser prueba de Shapiro-Wilks, o sea, hay algunas maneras de comprobar que mis datos efectivamente siguen esa clase de distribución. Pero como yo les quiero explicar, es la más sencilla, la de Kolmogorov. Muy bien, ¿qué es el primer paso que vamos a hacer? Obviamente partimos de nuestros datos, los voy a copiar en otra hoja nueva. Y lo que voy a hacer es ordenarlos de menor a mayor. Para ello me voy a datos y aquí está ordenar de la A a la Z. Y están ordenados de menor a mayor. Siguiente, voy a generar una celda, un campo que dice frecuencia observada. ¿Sí? Frecuencia observada no es más decir, este es mi primer dato, que de los 500 representa 0.005, este es mi segundo dato, que de los 500 representan el 0.002, y así sucesivamente. Para ello, se puede simplemente enlistar, enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y obviamente irlos dividiendo para el número de datos, o podemos usar una función más elegante, algún método que podría decirse más sofisticado, sí, 500 datos, que sería la función contar. Obviamente, para no tener lío con tantos decimales, vamos a la función contar, la vamos a redondear, ¿ya? Para ello, entonces vamos a la función redondear, empieza con R, ¿no es cierto? Busco aquí en orden alfabético, redondear. Listo. ¿Qué voy a redondear? Me pide que redondee un número. ¿Qué número? El número me va a salir de la función contar. La función contar simplemente cuenta este valor, anclado obviamente con F4, hasta el mismo número, ¿sí? Si ustedes se fijan, al rato que puse 2 puntos, aquí anclé, aplasté 2 puntos, pero se me fue el anclado. Esto todavía no descubro por qué pasa, pero para arreglarlo vuelven a hacer clic en la celda, aquí en medio de la celda, y vuelven a aplastar F4. Y ahí ya se queda quieto los 2 puntos. Cierran paréntesis, dividen para el número de datos que para nuestro ejemplo es 500 y tenemos generado el número. ¿Listo? Aquí nos hace falta un par de paréntesis. Porque, miren, la función redondear, que fue con la que empezamos, nos pide número. En este caso el número se genera con la función contar. Y nos pide que con punto y coma especifiquemos el número de decimales. Yo quiero 2 decimales. Ustedes quieren 3, 4, ya es como a ustedes les guste trabajar. Y me va a generar esta frecuencia, que ustedes, si observan, va a llegar exactamente hasta 1. Yo estoy seguro que si ampliamos, por ejemplo, el número de decimales a 4, ya tenemos datos más representativos, fíjense, porque no teníamos 0, 0, 0, 1, 1, 1 al final. Entonces ya se genera, miren, más específico. ¿Sí? Correcto. Al fin y al cabo, como están los números ahí, simplemente están redondeados, nos van a salir los mismos resultados. Lo siguiente que vamos a hacer es una F teórica. ¿Cuál era nuestra teoría? Pues que nuestros datos siguen una distribución normal. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar la función distribución normal. Busco, o si quieren igual ocupen acá, es como a ustedes les guste trabajar. Distribución normal estándar. ¿Sí? En este caso no sería el estándar, sino una distribución normal n. Estándar es cuando tienen una media 0. Aquí está. Igual cuando ustedes seleccionan les explica, miren. Devuelve la distribución normal estándar. Tiene una media 0 y una desviación estándar de 1. O nuestra distribución normal, que es con los datos que obtuvimos a partir de nuestro análisis estadístico. Entonces, con nuestra distribución normal, ¿cuál es nuestro valor X? Nuestro dato. ¿Cuál es nuestra media? Nuestra media sale de aquí, del análisis estadístico. Nuestra media está aquí.
¿sí? Obviamente debe ser anclada porque siempre va a ser esa media. Siguiente, nos pide punto y coma, desviación estándar. Igual, la desviación estándar sale de aquí anclada, desde luego, porque es un dato fijo. Y nos pregunta si quiere que sea acumulado. Verdadero 1, falso no. En este caso necesitamos que sí sea acumulado para que se vaya, como aquí, acumulando 2, 4, 6, 8, 10. Igual que se vaya acumulando hasta llegar al 100%. ¿Qué pasó aquí? Ok. Aquí tuve un problema de programación de los datos. Vamos a repetirlo. O para volver a repetir, para no volver a repetir este lío, pueden copiar los datos de desviación estándar y de media en la misma hoja. Esta es la media. Esta es la desviación estándar. F4. Y acumulado 1. Listo. Sí, es cuestión de práctica. Muy bien, entonces ustedes se fijan, llega igual 0.999151. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular. Hay dos métodos para hacer Kolmogorov. Un método gráfico en el cual nosotros necesitamos graficar una dispersión de estos datos. Insertar gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Miren. Gráficamente uno puede ver que es un buen modelo. Si ustedes aumentan esto, se puede apreciar que prácticamente la línea rosada, perdón, tomate, que son nuestros F observados, si ustedes hacen clic en la línea tomate, son los F teóricos y los celestes, hay que tener una precisión para seleccionar. Los celestes, fíjense, son los observados. Entonces el observado es muy similar al teórico, por lo tanto, se puede decir que el modelo ajusta. Matemáticamente, ¿cómo se hace? Pues simplemente vamos a calcular una diferencia. La diferencia, obviamente, la diferencia se relaciona directamente o específicamente con el valor absoluto, la función se llama ABS, de la diferencia entre el F observado menos el F teórico. ¿Correcto? Entonces, esta es la diferencia entre estos dos. Ampliamos, hacemos doble clic y se copia la fórmula automáticamente hasta abajo. Y lo que necesitamos es el máximo. Vamos a hallar con la función max el mayor valor de entre esta lista de valores que tenemos aquí. Control Shift flecha para abajo, cierro paréntesis y este es mi valor máximo. Esta es mi máxima diferencia, que para Kolmogorov se llama la letra D. Listo, entonces para poder confirmar que el método Kolmogorov y Smirnov me da el ajuste perfecto, necesitamos calcular el estadístico K de alfa. ¿Qué es K de alfa? Es la constante, esta es una constante, en la cual nosotros determinamos alfa. Alfa es el porcentaje de exactitud que queremos tener. Mientras menor sea, es más, podría decirse, menos error se da. Entonces, si ustedes trabajan alfa, tranquilamente alfa es la probabilidad de error de tipo 1, que puede valer entre 1 al 5%. Entonces, si nosotros tenemos un error del 5% es aceptable, el 1% sería casi sin falla, casi perfecto. Entonces, lo que hacemos es calcularlo con esta fórmula de aquí. Vamos, ¿cómo programo esta fórmula en Excel? Voy a escribir K de alfa. Entonces, ¿qué me pide la fórmula K de alfa? La K de alfa me pide la fórmula raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada. ¿De qué? Me pide dos términos. El primer término
me pide menos logaritmo natural. Si ustedes se fijan, alfa, y yo quiero, por ejemplo, esta probabilidad que sea del 5%, 0.05, dividido, alfa dividido para 2, ¿correcto? Entonces aquí tengo, mira, el logaritmo natural de alfa dividido para 2. Todo esto, todo este número está dividido para n, el número de datos, que para nuestro ejemplo era 500. Cierro el paréntesis de la raíz y me da 0.08. Entonces yo comparo. ¿Qué es lo que comparo? Comparo que si mi D es mayor que K de alfa, rechazo mi hipótesis 0. ¿Es 0.3 mayor que 0.08? No. ¿Sí? No es mayor. Por lo tanto, acepto mi hipótesis 0. Mi hipótesis 0 era que mis datos siguen una distribución normal. ¿Sí? Siguen una distribución normal de media 4042 y desviación estándar 66. Listo. Entonces, como pueden ver, tanto gráficamente como matemáticamente, el modelo se acepta. Se ajusta el modelo. Listo, eso sería todo respecto a distribución normal. Para seguir revisando los videos, les voy a preparar uno de exponencial y uno de Poisson. Hasta luego.